Hola, muy buenos días. Soy Sebastián Herrera, médico internista y reumatólogo. Es un placer participar en este 13ª jornada de lupus para pacientes. Vamos a hablar hoy de un tema que me apasiona, redes sociales en lupus eritematoso sistémico. Vamos a empezar con mis conflictos de interés. Tengo unos podcasts propios, manejo mucho la parte de redes sociales, pero no recibo pagos para esta presentación. Soy un apasionado del tema, pertenezco a la mesa de comunicaciones de la Asociación Colombiana de Reumatología y hago parte del comité ejecutivo de Young Grappa con el manejo de redes sociales. Vamos a iniciar hablando del papel de la reumatología en las redes sociales. Y esto es interesante porque una red social es cualquier sistema en Internet que nos permita tener un diálogo entre personas. Entonces una red social puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser WhatsApp, puede ser YouTube. O sea, incluso pueden ser páginas web donde hay un blog, donde hay un foro que permita que las personas se comuniquen. Por eso tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son una oportunidad de diálogo en reumatología. Son oportunidades de interacción y son oportunidades que nos permiten aumentar la visibilidad de temas que nos interesan, en este caso lupus eritematoso sistémico. Aproximadamente el 50% de la población mundial tiene menos de 30 años y más del 50% o la mayoría de las personas mayores de 50 años van a ser parte de algún grupo de red social. Y como tal tenemos que aprender a manejarlas, no solamente como reumatólogos, sino también como pacientes o personas que conviven con la enfermedad o cuidadores. Por eso tenemos que saber cómo manejar las redes sociales en reumatología y en este caso en específico en lupus eritematoso sistémico. Ahora, las redes sociales nos van a permitir interactuar, construir relaciones y confianza con pacientes, permitirles llevarles información y que nos conozcan un poco más como profesionales. Adicionalmente nos podrían permitir mostrar políticas o servicios de nosotros como reumatólogos hacia las personas que pueden utilizar nuestros servicios, por ejemplo, personas con lupus eritematoso sistémico o las personas que son cuidadoras de estas. Adicionalmente nos puede permitir a nosotros interactuar con otros profesionales de la salud. Yo como paciente puedo interactuar con un reumatólogo si tiene una red social donde trae educación, pero adicionalmente puedo interactuar con un fisioterapeuta, con un rehabilitador, con un neurólogo o cualquier otra especialidad de la medicina. A veces las redes sociales son útiles para recolectar información, saber cómo están las personas, saber qué les interesa, saber sobre qué quieren aprender, incluso en algunos países sirven para diligenciar datos que se pueden adelantar para la próxima consulta médica. Y algo muy importante, las redes sociales nos permite hacer educación, tanto para pacientes como para otro personal de la salud diferente a reumatología o incluso reumatólogos, pero también a cuidadores. O sea, las redes sociales son un instrumento que bien manejado nos permitirá ir más allá, ir más lejos, poder tener un contacto más cercano, poder acercarnos más a las personas que realmente necesitan la información, que son aquí las personas que conviven con lupus eritematoso sistémico. Nos van a permitir educar y nos va a permitir resolver dudas o necesidades que a veces se veían lejanas o que a veces veíamos barreras entre el prestador de salud, muchas veces el reumatólogo, con la persona que convivía con la enfermedad. Ahora, debe haber un comportamiento y una etiqueta en redes sociales, y esto lo tenemos que tener claro. Lo primero es que debe haber una privacidad, deben haber límites personales y profesionales. Idealmente los perfiles, sobre todo cuando hablamos de médicos, deben haber unos perfiles que deben tener muy claro una división entre la parte personal y la parte profesional. Y eso tiene que ser consciente desde el punto de vista del médico, pero también desde la persona, el paciente o el cuidador que está utilizando la red social. Que una persona esté en una red social, que un médico esté en una red social no significa que esté 24/7 disponible en esa red social para resolver dudas, asignar citas o modificar fórmulas o modificar historias clínicas o exámenes. Las personas que están en redes sociales tienen vida privada, tienen tiempo libre, por así decirlo, necesitan tiempo con su familia, y aunque algo que yo pueda tener como paciente o persona que convive con una enfermedad puede ser muy importante, pues para esto está el servicio de urgencias, para esto no están las redes sociales o la cita prioritaria. Lo segundo es que tenemos que aprender a dividir lo personal de lo profesional. Esto va a ser muy importante para poder hacer un adecuado uso de redes sociales cuando estamos hablando de nuestra enfermedad. ¿Vale? Aparte de eso hay unas regulaciones, tenemos que tener en claro que hay un marco legal que no nos permite hacer consulta a través de redes sociales en ciertos países a los profesionales de la salud, o si nos permite hacer consulta
más bien no es que nos permita hacer consulta, sino que nos hace consciente que si llegamos a hacer consulta a través de una red social, esta tiene las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades que una consulta realizada en un consultorio. Por eso la mayoría de las veces no se recomienda a un médico dar consulta a través de redes sociales, porque tiene la misma obligación legal a como si eso fuera una consulta en un consultorio. Por eso la mayoría de las veces en redes sociales comunicamos como médicos, damos información, educamos, pero no damos consulta médica. Y siempre se debe intentar respetar esa información privilegiada de cosas privadas o personales. Por eso nunca utilizamos las redes sociales como un mecanismo de consulta médica, un mecanismo que reemplace la consulta médica. Sí como educación, sí como información, no como consulta médica. Y hay que tener en cuenta que esto se hace parte de una nueva dimensión donde hay cambios en la forma como nos comunicamos. Puede haber una retroalimentación desde las personas que conviven con la enfermedad hacia los profesionales e incluso nos puede ayudar a darnos cuenta de las preferencias que tiene la gente de cómo quieren que manejemos su enfermedad o de qué cosas quieren aprender. Nuevamente, como lo dije ahorita, las redes sociales son un diálogo. No es solamente yo como profesional vengo a darles información, es ustedes como personas que conviven con la enfermedad, llámese cuidador, llámese paciente, llámese persona interesada en la enfermedad, que quiero aprender de ti o qué necesidad de información necesito de ti. Por eso muchas veces van a depender de preferencias y siempre debemos respetar las políticas de uso de los sitios que estamos utilizando como redes sociales. El comportamiento del público en general sugiere que las personas que tienen enfermedades autoinmunes, dentro de estas el lupus eritematoso sistémico, quieren utilizar redes sociales. Alrededor de un 90% de las personas tienen algún dispositivo que puede acceder a red social y hasta un 50% de las personas con enfermedades reumáticas comparten su salud a través de redes sociales. Usualmente entre más enfermos o más compleja la situación, más comparten su salud. Alrededor de una cuarta parte de las personas con enfermedades reumáticas consideran que las redes sociales son una buena fuente de información, usualmente son mujeres y usualmente son aquellos que peor se califican como estado de salud, cuando las que consideran que las redes sociales son una buena fuente de información. Entonces, desde el punto de vista de deseos, muchas de las personas que utilizan redes sociales con enfermedades autoinmunes desean que sus reumatólogos estén en WhatsApp, pero nuevamente les digo, a veces esto es difícil porque el reumatólogo también tiene que descansar, tiene que tener una vida privada y una red social no es un mecanismo para resolver urgencias. Entonces, dentro de WhatsApp se puede hacer asignación de citas, compartir órdenes médicas, historias clínicas, fórmulas de medicamentos, pero esto no debe ser un sitio para hacer consulta y menos una consulta de urgencias. También se utilizan otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y hay unas encuestas que sugieren que hasta un 77% de las personas aceptan que seguirían a sus reumatólogos en una red social. O sea, hay un gran deseo de educarse, un gran deseo de tener una persona de confianza que les esté dando educación e incluso casi un 10% de las personas ya lo hace, ¿vale? Ahora, las redes sociales sirven como complemento de educación y esto es algo muy importante. Esa conexión que generamos con las personas en redes sociales se puede traducir en una mayor conexión con las instituciones que los atienden. En la parte de educación médica se sabe que las personas que participan en eventos de redes sociales usualmente tienen mejor rendimiento académico y un mejor desempeño y una mayor probabilidad de graduarse. Y esto se traduce también para la parte de pacientes. Cuando los pacientes utilizan redes sociales y por así decirlo se activan o se empoderan desde el punto de vista de educación con redes sociales, se logran vencer barreras tecnológicas, permite una mayor flexibilidad desde el punto de vista de educación y atención médica e incluso en algunos estudios de artritis reumatoide se ha logrado evaluar que hay una disminución en la calificación de discapacidad, dolor e interferencia en la enfermedad en el día a día, ya que pueden beneficiarse de tips o educación que pueden complementar el manejo que se hace en la consulta o en la atención presencial. Incluso se han utilizado estrategias de redes sociales donde enfermería alerta a la persona que X o Y día les toca la toma o aplicación de un medicamento o una consulta o una toma de exámenes para que así no haya problemas de adherencia. Ahora, ubiquémonos en tiempo y espacio y veamos algo de la situación actual de redes sociales para prestadores de salud. Pacientes o personas que conviven con lupus eritematoso sistémico. La complejidad del lupus eritematoso sistémico es gigante. Es una enfermedad crónica que no tiene cura, donde hay épocas de mayor o menor actividad, o sea, épocas buenas o malas, incluso épocas de remisión, donde no hay actividad de la enfermedad. Adicionalmente, es muy frecuente para los reumatólogos. Estamos acostumbrados a ver lupus eritematoso sistémico, pero no es una enfermedad frecuente en el día a día de la medicina. O sea, otras especialidades no están tan enteradas o no están tan empapadas de la enfermedad. Es una enfermedad que es infrecuente por fuera de reumatología. Y esto puede llevar a que
lleve a retraso en el diagnóstico o que lleve a dificultades en atención con otras especialidades que no están muy enteradas del tema. Puede afectar cualquier órgano o sistema y la gran dificultad es que no hay una manifestación típica de lupus. Me explico. Hay gente que tiene compromiso del riñón, hay gente que tiene compromiso de la sangre, hay gente que tiene compromiso de la articulación, del cerebro, del corazón, del pulmón, hay gente que tiene compromiso de varios a la vez, hay gente que nada más tiene compromiso de una, hay gente que va teniendo diferentes compromisos a través del tiempo y adicionalmente pueden haber manifestaciones atípicas de la enfermedad, lo cual hace que sea una enfermedad muy heterogénea, que sea difícil de diagnosticar e incluso a veces que sea difícil de tratar. Puede aparecer en cualquier momento y en cualquier género, pero tiene una característica, es que tiene una gran preferencia por mujeres en edad fértil. Le gusta mucho la etnia negra, hispana o asiática, que usualmente en los sitios donde más se produce información, que es Europa o Estados Unidos, son etnias que a veces tienen dificultad para acceso a la parte de información y que son lugares donde usualmente producen muy buena información para ellos en inglés o en su idioma local, pero que a veces no se puede extrapolar para la parte de Latinoamérica o para la parte de Colombia, y eso lo debemos tener en cuenta. Por esto mismo hay unas necesidades no satisfechas en el lupus eritematoso sistémico. A veces puede haber divergencias entre las necesidades del paciente y los objetivos del médico. Yo como médico quiero remisión de la enfermedad, o sea, cero actividad, el menor uso de glucocorticoides posible. Puede que el deseo en ese momento de una persona sea quedar embarazada, o sea, irse a viajar, y a veces las medicaciones que estamos recibiendo tienen aplicación mensual y no me dejan salir del país. Entonces, tenemos que llegar a un punto de manejo conjunto, que es lo que buscan todas las ligas de reumatología o todas las asociaciones de reumatología, donde no sea solamente lo que quiere el paciente, no sea solamente lo que quiere el médico, sino también lo que desea y necesita el paciente, para que entre equipo de salud y paciente tengamos un manejo multidisciplinario, que tenga en cuenta las necesidades del paciente para que sea lo menos traumático posible. Ya es suficientemente difícil sufrir de la enfermedad, pues tenemos que hacer el tratamiento lo más llevadero posible. Hay una gran necesidad de información, esto ya lo sabemos. Las mismas encuestas que les mostré ahorita muestran que la gente quiere estar en redes sociales, la gente quiere educarse, la gente quiere que su tratante esté en redes sociales y le esté dando educación. O sea que tenemos una gran necesidad y usualmente el tiempo de consulta no es suficiente para cubrir todo lo mínimo que tenemos que hacer, que es evaluar al paciente, hacer un examen físico, interrogarlo, ver si le están entregando la medicación, ver cómo le está cayendo, revisar exámenes, hacer un examen físico y con esto definir si ajusto o no ajusto medicación, si hay alguna otra comorbilidad, definir si la manejo yo, la manejo otra persona, pero aparte de eso, educar, evaluar la parte de planificación familiar, evaluar la parte de vacunación, mil y un cosas más que a veces 20 o 30 minutos no son suficientes. Pues a veces las redes sociales pueden convertirse en un gran aliado de educación, donde yo puedo ir a resolver dudas que no es que no sean importantes, sino que puede que hayan cosas que necesitan una mayor premura de resolución en la consulta médica, donde solamente el reumatólogo presencial lo puede hacer. Y cada vez hay una mayor participación en el manejo de la enfermedad por parte de personas que conviven con ella. ¿Por qué? Porque las personas cada vez se empoderan más y quieren saber más de su enfermedad y cada vez hay una mayor cantidad de información. Y desafortunadamente ha habido una desconfianza tradicional del equipo de salud o las instituciones médicas que viene cambiando con el uso de redes sociales, pero también hay una disparidad en cuanto a recursos. Uno ingresa y encuentra una gran cantidad de recursos en inglés, una gran cantidad de recursos de Estados Unidos, Europa, pues desde el punto de vista de castellano, español e incluso de cosas locales en Latinoamérica son menos, vienen creciendo de una gran calidad, pero no son tantos como la parte del inglés. Y hay una gran variedad en la fuente de información, unas grandes fuentes de desinformación, hay un gran uso o una búsqueda de likes o usuarios o seguidores en redes sociales que a las personas no les interesa de estar dando buena información o no, incluso dar bulos o dar falsa información con tal de tener seguidores, y eso a veces ha causado que el personal de salud sea reacio a interactuar con redes sociales. Pero cada vez veremos entendiendo más y más que si no traemos una información adecuada a redes sociales, las personas que no son idóneas traerán su información y es mejor intentar combatir mala información con buena información a no existir en esa discusión. Ahora, hay unos mitos en el lupus eritematoso sistémico que a veces tenemos que vencer y redes sociales es una buena fuente para una buena forma de combatirla, pero a veces también es una fuente de mitos y que son mitos falsos, por así decirlo, que el lupus es un cáncer que no tiene cura, que todas las personas que tienen lupus se mueren de él, que a todos les daña el riñón, que solo es de mujeres, que todos los medicamentos son quimioterapia, hacen daño, matan a las personas, que son más dañinos que la enfermedad, que la gente con lupus no puede recibir vacunas, etcétera, 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 y todo esto es falso. El problema es que es mucho más llamativo y jala más clics
un titular que diga murió de lupus o la vacunaron y se murió de lupus, a un titular mucho más prudente que usualmente utilizamos la comunidad médica en reumatología, que es baja probabilidad de complicaciones por vacunas en lupus. Eso es largo, eso no tiene el amarillismo, eso no tiene el blanco y negro que nosotros queremos tener en nuestra vida, en nuestro día a día, pero la medicina no es amarillista, la medicina no es blanco y negro. Entre más prudente el mensaje, usualmente es más veraz. Cuando uno ve un mensaje amarillista, ojo, téngale desconfianza. Si un mensaje es absolutista, es un mensaje que uno tiene que tener desconfianza en redes sociales. Todos nos morimos de lupus, no. El lupus es una enfermedad que puede llegar a ser grave, pero muchos de los pacientes no mueren, muchos pacientes tienen formas leves. El lupus no puede recibir vacunas. Si te vacunas te mueres, si te vacunas te hace daño para el lupus. No, las vacunas son medicamentos y pueden tener eventos adversos, pero se considera que la probabilidad de eventos adversos en lupus es baja, la probabilidad de complicaciones en vacunación en lupus es baja, y la gran mayoría de las vacunas, desde que no sean vacunas vivas, se pueden recibir en lupus eritematoso sistémico. Sino que, obvio, estos mensajes tan largos, por así decirlo, tan cautos, no es lo que uno está acostumbrado a ver en redes sociales, pero usualmente entre más cauto el mensaje, una mayor probabilidad de que sea veraz. Entonces hay que tener en cuenta en esto cuando estemos utilizando redes sociales para buscar información del lupus eritematoso sistémico. Ahora tenemos unos recursos en inglés que tienen más opciones, pero a veces tenemos limitaciones en cuanto al idioma en Latinoamérica. Estos recursos son muy buenos, por ejemplo está el Instituto Nacional de Salud, acá podemos ver un pantallazo de la primera página donde podemos encontrar recursos de qué es el lupus eritematoso sistémico, cómo se maneja e incluso enlaces a otras páginas o instituciones. Excelente, si uno sabe inglés lo puede llevar aparte de buscar ensayos clínicos, si uno puede participar en ellos o vive en Estados Unidos, cómo puede colaborar, algunos tópicos adicionales de salud, incluso tienen enlaces de otras instituciones que se dedican al lupus eritematoso sistémico. Está el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, nuevamente tiene información de la enfermedad en inglés, tiene enlaces a donde podemos visitar donde hay otras instituciones que también manejan lupus eritematoso sistémico, tiene descargables de la enfermedad, este es mucho más de información que de participación. Está la Fundación de Lupus de América, que esto es www.lupus.org, es una gran institución donde hay enlaces a grupos de soporte, a comunidades de pacientes, a recursos de educación, tanto médico como para prestadores de salud no reumatólogos, como para personas que conviven con lupus y como para cuidadores. Tiene una versión también en castellano, la versión en inglés es mucho más completa, tiene enlaces a otras fundaciones, es un gran recurso de educación, pero si vamos viendo un patrón es que todo esto generalmente está basado en páginas web. Y esto era muy innovador en el 90, en el 2000, pero obviamente ya cada vez queremos que las cosas estén en redes sociales. La gente cada vez visita menos páginas web, pero estas cosas que les he mencionado, sobre todo el Lupus Foundation of America, están en redes sociales. Está Lupus Research, que es de Lupus Research Alliance, es muy similar a Lupus Foundation of America, hay recursos de educación, hay como buscar comunidades, hay como buscar comunidades de apoyo, también tienen cosas en español y nuevamente también tienen presencia en redes sociales, hay que buscarla activamente con el nombre. La Asociación del Colegio Americano, el Colegio Americano de Reumatología, que es por así decirlo uno de los grandes referentes de reumatología en el mundo, tiene unas páginas dedicadas para pacientes donde hay información de la enfermedad, tiene buena información, pero es nada más la página web y ya. Ellos tienen presencia en redes sociales, pero usualmente se dedican más a la parte gremial o la parte para reumatólogos que para la parte de pacientes. Está la Asociación de Enfermedades Autoinmunes, está muy dedicada y muy enfocada hacia la parte de pacientes, desde educación hasta participación y grupos de apoyo, pero nuevamente en inglés. Está Lupus 100 o lupus100.org, es una página web que ya tiene años, que está en múltiples idiomas, donde se pueden encontrar siempre preguntas o las 100 preguntas más usuales en lupus eritematoso sistémico que han tenido respuesta por parte de la comunidad médica con experiencia en lupus eritematoso sistémico.
EULAR, que es la Liga Europea de Asociaciones de Reumatología, tiene un programa de pacientes, compañeros o acompañantes de investigación. Es muy interesante porque incluso algunos de estos pacientes ya se eligen para participar en proyectos de investigación de la Liga Europea de Asociaciones contra la Reumatología, pero todavía está algo en pañales. Usualmente hay una predominancia en la parte del inglés. Algunos países han traducido sus materiales educativos o cómo participar, pero en la parte de Latinoamérica esto no tiene presencia, esto es europeo. PANLAR, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, tiene un encuentro de pacientes anual, tiene unas cuentas en redes sociales donde podemos buscar más información, y aparte de eso están muy de la mano de ASOPAM, que es la red de asociación de pacientes panamericanos. PANLAR está tanto en inglés, en portugués y en castellano, por eso aparece acá en la parte de inglés. Y hay unos recursos en castellano que cada vez vienen en crecimiento y son de una excelente calidad. Entonces, nuevamente el CDC, el Centro para Control de Enfermedades de los Estados Unidos, tiene una versión en castellano. PANLAR, como les dije ahorita, tiene una versión en castellano, y si lo quieren encontrar, ahí está la parte en Twitter, pues también los pueden encontrar en Twitter como en ASOPAN, que es la parte de pacientes, y los pueden encontrar así también en Instagram. El Lupus Foundation of America nuevamente tiene una versión en castellano donde hay recursos para descargar, PDFs con educación, videos que nos permiten aprender más de la enfermedad, hay tips de fatiga, de manejo de medicamentos, de la parte de programación o planificación familiar. Es un excelente recurso. El Instituto Nacional de Salud también tiene unas versiones en español, pero es más académico, es un poquito más frío, más tradicional, por así decirlo, más clásico en la forma de traer información, pero es un buen recurso y tienen enlaces a otros sitios. Nuevamente, el Colegio Americano de Reumatología tiene una plataforma también en español donde tiene la descripción de las enfermedades y algunos datos o información importante de medicamentos, de manejo del día a día, de recursos para pacientes y cuidadores. Está en castellano, aunque la traducción a veces no es la mejor, la traducción a veces se lee un poquito rara, pero es una buena fuente. Pero nuevamente, como les dije, muchos de estos no tienen una gran presencia en redes sociales. Las podemos buscar, pero hay que tener en cuenta que a veces la presencia en redes sociales es muy académica, muy dirigida a médicos, pero a veces hay datos que nos pueden interesar e incluso reportan o muestran información que nos pueden interesar como pacientes. Ahora viene algo muy importante, y es Hablemos de Lupus. Hablemos de Lupus es una iniciativa muy interesante que nace en Latinoamérica, donde se detectó esa necesidad de que no tenemos suficientes fuentes de información dirigidas, diseñadas y traducidas a la parte de Latinoamérica. Apoyado por PANLAR, por GLADEL, que es el grupo de estudio de lupus eritematoso sistémico de PANLAR, y adicionalmente con algunas becas de la Liga de Asociaciones de Reumatología a nivel mundial, montan este proyecto educativo que se llama hablemosdelupus.org. Lo pueden encontrar en diferentes redes sociales como Hablemos de Lupus. También está una versión en portugués, la encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, y es una red social donde ellos dicen, miren, o sea, como les acabo de decir, tenemos un montón de fuente de información, pero no está adaptada para Latinoamérica, y mucho tiene una traducción a castellano, pero es algo demasiado académico, y el paciente a veces tiene un millón de preguntas que no son desde el punto de vista académico tradicional, y aparte de eso tenemos que saber cómo llevar esa información a los pacientes. Estamos compitiendo con fuentes amarillistas, con fuentes de desinformación. Yo tengo que hacer que la información sea buena, o sea, no solamente buena desde el punto de vista académico, veraz, sino que sea amable y agradable de consumir, que uno se siente, diga quiero buscar más de enfermedad, y que no sea un vía crucis, que no sea un problema, sino que sea, por así decirlo, asequible, que yo la pueda leer, que yo la pueda entender, que me lo expliquen bien, que me lo traduzcan a como yo entiendo, a como yo estoy acostumbrado, y que no sea cansón, que no sea aburridor. Y Hablemos de Lupus hizo eso, se alió con personas que sabían de marketing, con personas que sabían de uso de redes sociales, y lo que hicieron fue crear contenido de educación para personas con lupus eritematoso sistémico en América Latina, Centroamérica, Suramérica y Brasil, tanto que hablaran castellano como que hablaran portugués. Y esto tuvo un gran apoyo desde PANLAR, tuvo un gran apoyo de expertos de lupus en la región, donde ellos se dedicaron a producir contenido, a hacer charlas, a hacer videos, a hacer participaciones con los pacientes, y esto creció gigante, o sea, adaptar las necesidades de los pacientes y los cuidadores con lupus eritematoso sistémico en América, no Norteamérica, a través de profesionales de la salud formadas, fue tan grande que lleva a formación de grupos de apoyo o integración de grupos de apoyo con esta
con esta innovación de cómo llevar información y educación. Y es importante porque, mire, esto es 2021, alrededor de 10.000 suscriptores en YouTube, alrededor de 2 millones de visualizaciones, alrededor de 83.000 likes, y esto fue en los primeros 3 meses de lanzarse esto. Todavía está funcionando, tienen proyectos mes a mes, los pueden encontrar como Hablemos de Lupus en redes sociales, y desde el punto de vista de formación en lupus eritematoso sistémico en América Latina, para mí es una de las mejores fuentes. Está avalada por una asociación científica, cuenta con un grupo de personas que tienen una muy buena formación en lupus eritematoso sistémico y está muy bien diseñado en cuanto al uso de redes sociales y cómo llevar la información a las personas que las están utilizando. Hay otras opciones, también nuevamente en castellano, Lupus Research Alliance, y unos videos interesantes de educación, pero Hablemos de Lupus me parece que es mucho más amigable desde el punto de vista de Latinoamérica. ASORREUMA, la Asociación Colombiana de Reumatología, tiene una cartilla para pacientes, un manual de pacientes con enfermedades de reumatología, y allí está lupus eritematoso sistémico. Hay recomendaciones desde el punto de vista de Colombia, está en un lenguaje que lo podemos entender tranquilamente, y es una muy buena opción. Lupusier, nuevamente, preguntas en lupus eritematoso sistémico. E inforeuma.com, que es de la Sociedad Española de Reumatología, también tiene una sección de reumatología. Estos son videos y contenidos dirigidos a pacientes, cómo manejarse en verano, la parte de fotoprotección, cómo utilizar los medicamentos, tips para viajar, todo esto, que también lo encontramos en Hablemos de Lupus, pero Inforeuma también puede ser una buena opción. Está mi propio proyecto, Reumatología Online. Hay un blog para pacientes donde tengo datos y tips, que es el lupus, compromiso renal, compromiso en piel, compromiso articular. La página web, que generalmente ya la gente no utiliza tanta página web, pero está disponible el blog. Allí quedan almacenados lo que hemos publicado en lupus eritematoso sistémico. Va desde qué son los antimaláricos, qué son los glucocorticoides, cuáles son los efectos secundarios, qué es el metotrexato, hasta embarazo y compromiso de riñón en lupus eritematoso sistémico. Y lo mismo se puede encontrar en el podcast que tenemos desde hace varios años, reumatología.online. Está en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast, como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, y es lo mismo que tenemos en el blog, pero en contenido de audio en secciones de 10, 15, máximo 20 minutos para educarse más sobre el lupus eritematoso sistémico. Ahora, riesgos y limitaciones de las redes sociales. No todo lo que brilla es oro, y lo que dijimos ahorita, a veces hay dificultad en cuando encontrar contenido de buena calidad, hay que tener en cuenta con los bulos o las falsas informaciones o el contenido amarillista. Y algunos daticos o algunos tips para esto es, ojo, no todo lo que brilla es oro. Cuando hay cosas o afirmaciones muy fantásticas de que encontramos la cura del lupus, o que el lupus mata a todo el mundo, o que las personas con lupus, las vacunas matan a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado. Siempre que estamos viendo la información tenemos que ver quién la publica, si hay una asociación científica detrás de esto, y si esa asociación científica es una asociación científica respetable y con un historial de educación, de información, de producción de contenido científico, lo mismo que la misma persona. No es lo mismo que yo diga algo a título personal a que yo diga algo a título mío, más el tiempo que llevo publicando, las asociaciones en las que participo, si soy miembro de alguna asociación científica o si estoy como representante de alguna asociación científica. Hay que tener mucho cuidado con esto. Recomendaciones, entonces, ojo a las fuentes de información, ojo con dar información personal, ojo con las personas que están vendiendo cosas muy fantásticas. Ojo, siempre todo lo que ustedes consuman en redes sociales, si les llama la atención, anótenlo, y mi gran recomendación es siempre consúltenlo con su médico tratante. A nosotros no nos molesta que nos pregunten. A veces notamos que las personas como que tienen ese temor de preguntar, o incluso creen que porque ya me han hecho 3 preguntas en la consulta, ya me han hecho demasiadas, y la respuesta siempre es: pregunte lo que quiera, para eso es la consulta y esto es su consulta. Y prefiero que me haga 1000 preguntas a mí de cosas que leyó en redes sociales a que me diga mentiras, o que vaya a hacer algo y terminemos haciendo algo mal hecho porque no confió en mí, o porque lo leyó en una red social y tuvo miedo de preguntarlo a mí. Créanme que siempre nosotros nos levantamos con la mejor intención de dar el mejor tratamiento posible. Y así las redes sociales están llenas de desinformación, o entendemos la información como no era, o quedamos con una falsa idea de lo que es. Y es 1000 veces mejor. Listo, vaya, lea, estudie, edúquese, es mucho mejor que aprendamos de nuestra enfermedad. Yo les acabo de dar unas fuentes muy interesantes, pero si encuentras información en otra parte, antes de aplicarlo, o antes de creer que eso es la verdad, discútelo con la persona que más lo sabe y que más sabe de usted, que eso es un médico tratante, eso es reumatólogo. Mensajes para llevar a casa: las enfermedades son complejas y el lupus eritematoso sí que lo es. Necesitamos información de alta calidad.
Tenemos unas necesidades insatisfechas en la región, pero que cada vez venimos llenando. Hablemos de lupus, reumatología online, PANLAR. O sea, cada vez hay un mayor contenido en español o castellano, la Sociedad Española de Reumatología. O sea, tenemos de dónde consumir. ¿Vale? Hay una necesidad de diálogo entre todos los involucrados. Y ese diálogo no es solamente yo produzco contenido, lo monto en redes sociales y me das un like, sino que también es lo que yo consumo. Voy y pregunto a mi médico si es verdad o no, o cómo esto me puede afectar a mí. Esto es un público potencial inmenso el que está en redes sociales y las podemos utilizar de la mejor manera para que todos tengamos los mejores desenlaces posibles. Ha sido un placer estar hoy con ustedes. Hasta pronto.